una alegría estar coorganizando con diferentes organizaciones estas jornadas, y que al menos yo personalmente, y creo que muchos de los que estamos acá los vemos en continuidad con, creo que fueron 3 jornadas que hicimos en México, ¿no? En el 2011, 12 y 13, justamente sobre la problemática de los derechos humanos y la ley de presupuesto, con una idea, creo, muy básica, que es el intercambio latinoamericano de experiencias. Tenemos muy poquito tiempo para hablar, pero creo que eso es algo realmente para destacar, creo yo, la riqueza de la experiencia y el pensamiento latinoamericano en esta cuestión. Para aprovechar al máximo el tiempo que me cabe. En primer lugar, hoy en día parece casi, todavía no lo es, pero es casi un lugar común pensar en esta relación entre derecho presupuestario, ley de presupuesto y derechos humanos. Sin embargo, si uno ve la doctrina tradicional, o lo que uno puede llamar como doctrina clásica, es un tópico casi ausente, tanto en la teoría de los derechos humanos o de los derechos individuales o los derechos fundamentales, según las diferentes tradiciones, como al interior del derecho financiero, uno de cuyos capítulos es el derecho presupuestario. Si vemos, por ejemplo, lo que ha sucedido tradicionalmente en el derecho financiero, ha habido un capítulo en el cual ha girado la cuestión de la relación con los derechos fundamentales, y es el derecho tributario. Hay un sujeto paradigmático que es el contribuyente, y hay estudios, jurisprudencia y todo un análisis clásico de la relación de los derechos del contribuyente con relación a las decisiones tributarias. Sin embargo, en todos los estudios tradicionales, y esto creo se verifica en todo el derecho comparado, no existe nada semejante cuando se estudia el derecho presupuestario. Lo que no significa que no haya habido toda una tradición jurídica muy sofisticada respecto a el derecho presupuestario, y particularmente toda la discusión del tópico que es la naturaleza de la ley de presupuesto. De hecho, hay un trabajo clásico y primigenio, diría yo, de Paul Lavand, que es de 1871, donde se elabora toda una doctrina muy sofisticada sobre qué es el presupuesto. De hecho, ahí surge el concepto de la distinción entre ley material y ley formal. Es una creación justamente de Lavand, y que surge en ocasión de todo un conflicto presupuestario en la monarquía constitucional prusiana, pero toda esa reflexión gira en torno a la relación entre los diferentes poderes del Estado. Es decir, toda la discusión y el barroquismo jurídico está aplicado a cuestiones de funciones, relaciones entre órganos, competencias, y básicamente a cuál es la relación que tienen, en ese caso, el monarca y el parlamento, o, dicho muy genéricamente, los poderes ejecutivos y legislativos. Y de hecho, en toda esa tradición, la decisión presupuestaria es como el momento de mayor discrecionalidad del ámbito del poder legislativo. Por lo tanto, no hay, si uno recorre todos los libros tradicionales de derecho presupuestario, sean en Francia, en Italia, en Argentina, en España, en la tradición anglosajona, no hay ni una mención negativa o positiva sobre una eventual relación entre la ley de presupuesto y los derechos humanos. Y lo mismo ha sucedido tradicionalmente en las teorías de los derechos fundamentales, derechos individuales o subjetivos. Es una teoría que se piensa sobre los derechos, donde nunca ha habido, salvo hasta épocas recientes, una reflexión sobre la financiación, el financiamiento de ese sistema de los derechos. A mi entender, ese paradigma clásico ha ido cambiando, y es notorio que hoy vivimos en otro paradigma, y donde ha habido muchísimas razones de ese cambio. Uno de ellos ha sido el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, básicamente a través del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde está esta famosa cláusula del máximo de los recursos disponibles, que generó una enorme doctrina en el ámbito del derecho internacional para explicitar cuál es el significado, contenido y alcance de esa expresión, y para evitar, digamos así, desde cierta óptica sesgada, digamos nosotros, malas interpretaciones, o si ustedes quieren, interpretaciones excesivamente restringidas
de esa, digamos, con intención de restringir los derechos en exceso de esa cláusula. A pesar de todo esto, a mi entender, ha habido en la historia de la práctica jurídica diferentes circunstancias oblicuas, laterales, a través de las cuales hubo efectivas reflexiones e incluso decisiones en las cuales estaba presente esta relación entre los derechos humanos y el presupuesto. Y me gustaría señalarlas porque ahí tenemos muchísimo material para el análisis, y lo interesante es que, salvo en situaciones excepcionales, no siempre toda esa elaboración, básicamente es un desarrollo jurisprudencial, por ejemplo, no tuvo una incidencia clara en el derecho financiero. Yo voy a nombrar varias decisiones, que por el tiempo tal vez solo las menciono, que solo recientemente o hoy en día están reflexionadas por el derecho financiero, pero no lo fueron en el momento en el cual fueron sucediendo cada una de ellas. En primer lugar, me gustaría señalar una decisión del Tribunal Federal Alemán del año 1972, que es un caso comúnmente conocido como el caso del numerus clausus, que era una discusión sobre restricciones que hacía el Estado al acceso a la educación universitaria. Y esas restricciones a su vez tenían que ver con decisiones políticas sobre qué tipo de estudios eran los que se financiaban. En esa decisión, miren ustedes, del año 1972, el Tribunal Constitucional Alemán genera una categoría que después va a tener toda una historia y va a tener una historia latinoamericana, que es la categoría de reserva de lo posible. ¿Y qué es lo que dice en resumidas cuentas el tribunal? Hay derechos, básicamente derechos sociales, que implican prestaciones por parte del Estado, y estas prestaciones están condicionadas por las posibilidades efectivas financieras que tienen los Estados para realizar. Y entonces es una decisión discrecional de los legisladores hacer las consideraciones que consideren pertinentes, y puede utilizar esta cláusula para dictar o no dictar su política. Si bien los términos de la sentencia permitían más de una interpretación y no tenía el tono tajante tal como yo se lo parafraseé recién, la doctrina constitucional alemana, que efectivamente sí se dedicó a comentar esta decisión, en general lo tomó en términos enfáticos en los siguientes términos. Es decir, los derechos que implican prestaciones están claramente limitadas por esta cláusula, que es la de la reserva de lo posible. Y digo que tiene una historia latinoamericana. En el próximo panel hay un colega profesor de Brasil, y por diferentes cuestiones históricas y de relaciones de los derechos, esa categoría luego fue reflexionada, creo yo, en la doctrina portuguesa, y de esa forma luego llegó a la jurisprudencia brasileña, que tiene diversas reflexiones sobre esta categoría de la reserva de lo posible. En segundo lugar, creo que hay otra experiencia que no es de una decisión jurisprudencial, sino que es toda una tradición jurisprudencial, que es la de los tribunales federales norteamericanos, digamos desde fines de los años 50 hasta el día de hoy, en diferentes casos de litigios estructurales. Diferentes casos que se refieren a instituciones de salud mental, instituciones carcelarias, instituciones de salud e instituciones educativas, básicamente, y en general hay juicios en los cuales el objeto del juicio es evaluar las características de una organización o una institución administrativa a la luz de un estándar constitucional. Por ejemplo, el estándar de la Constitución norteamericana, que prohíbe el trato cruel e inhumano. A través de la interpretación de esa cláusula se evalúa si las instituciones carcelarias son acordes o no a ciertas interpretaciones de ese estándar constitucional. Me quedan 3 minutos. Bien. En esa historia jurisprudencial que sigue hasta el día de hoy, muchos acá comentamos y estudiamos el caso de la educación pública en el estado de Nueva York,
ahí se fue generando una cláusula muy tajante y muy diferente a la generada en la tradición alemana, según la cual las razones presupuestarias no excusan el incumplimiento de un estándar constitucional o la lesión de un derecho fundamental. Si hubiera tenido tiempo, porque tengo un largo listado de sentencias en donde se utiliza una expresión bastante análoga a la que les mencioné recién, y lo interesante o curioso, a mi entender, de esta expresión es la ausencia de matices. Es decir, es un criterio muy tajante según el cual nunca una razón financiera es una justificación suficiente para restringir, limitar o justificar una lesión de un derecho fundamental o de un estándar constitucional. Así como, entonces, para hacer en estos 3 minutos muy rápidamente, creo que estas son 2 experiencias muy interesantes, muy fructíferas y que creo que no fueron reflexionadas o consideradas en su momento tanto por la teoría de los derechos humanos como por la teoría del derecho financiero. Hay algo que pasó, como dije al comienzo, luego, no solo está la revolución del derecho internacional de los derechos humanos, sino creo que en las últimas décadas hay, no se diría una revolución, pero una gran transformación en el derecho y particularmente en el derecho constitucional latinoamericano. La reforma constitucional de Colombia, la reforma constitucional de Brasil, la reforma constitucional en Argentina, las microreformas, creo, diría yo llamar, que se dan de una forma peculiar en México, luego la nueva oleada de reformas de Bolivia, Venezuela, etcétera, han generado una enorme transformación de nuestro derecho latinoamericano, ya sea por la generación de nuevos órganos, tribunales constitucionales, etcétera, por nuevas acciones procesales para acceder a estos tribunales o por visiones muy generosas con respecto a los derechos y en particular a los derechos sociales. Eso generó enormes transformaciones en los derechos y en mayor o menor medida actividades o activismo de la sociedad civil y también de los diferentes poderes judiciales. En toda esa historia hay enormes reflexiones jurisprudenciales sobre la relación entre los derechos humanos y el presupuesto, y creería yo que en muchas tradiciones las decisiones jurisprudenciales son anteriores a la reflexión doctrinaria. Como ya tengo el tiempo, me gustaría señalar 3 ejemplos nada más que espero que después lo desarrollarán. Está la experiencia brasileña de recepción de la categoría de reserva de lo posible, pero que está utilizada casi de forma, digamos, es como algo que hay, como se adoptó esa categoría, pero después hay todo un esfuerzo argumental para tratar de mostrar que eso no es una limitación de los derechos fundamentales. Y creo que ahí hay todo un trabajo muy interesante con la categoría del mínimo existencial, que es el que de alguna forma se balancea con la idea de la reserva de lo posible. Por otro lado está la experiencia colombiana, ¿no? Y con su corte constitucional y básicamente con esa decisión paradigmática que es la decisión 25 con respecto a los desplazados, donde en esos conjuntos de decisiones hay una serie de reflexiones sobre la materia presupuestaria y creo que lo central de esa jurisprudencia, si bien hay reflexiones sobre el mínimo existencial y demás, es el énfasis en la idea de ponderación, que me parece que ese énfasis no está tan presente en otro tipo de tradiciones. Y luego está la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina, que creo que hasta el último caso, que es el referido al derecho a la vivienda, en las reflexiones o en las consideraciones que había era muy tajante, y si bien no había ninguna mención explícita, su fórmula es análoga a la que había elaborado la jurisprudencia norteamericana, fórmula que a mi entender en el último caso referido al derecho a la vivienda ha sido sumado con diferentes consideraciones y que lo llevan o lo arrastran o lo juntan, digamos, a lo mismo, porque creo que él hablará del asunto, a esta idea de balance o ponderación. Yo con esto creo que termino, he sido excesivamente breve y sintético y casi, desde mi punto de vista, no
no dice nada, pero lo que les quería mostrar y es que existe una, a pesar de que a cierto nivel daba la impresión doctrinario que este era un tema inexistente, sin embargo es un tema que realmente existía en la práctica jurídica real y que sin embargo no había tenido el impacto que debía tener en la reflexión doctrinaria, y que eso es algo que estamos viviendo hoy en día, de qué manera reflexionamos con mayor profundidad en esta situación. Y creo que los latinoamericanos tenemos mucho para aportar, no solo por la riqueza de nuestro pensamiento jurídico, sino por lo contrastante de esa riqueza con las situaciones que nosotros vivimos, que son de exclusión estructural y que no es exactamente lo que sucede en los países centrales, aun cuando, con esto termino, si uno ve las situaciones de crisis que han sucedido en Grecia, en España, en Portugal, no son sociedades que estén ajenas a la situación de crisis, y si uno mira la jurisprudencia de esos tribunales, por ejemplo la reciente de los últimos años del Tribunal Constitucional portugués, hay un comienzo de reflexión de lo que significa la crisis y la emergencia, y de una forma paradójica, ¿no? Como nosotros somos expertos en la emergencia, nuestra doctrina jurídica es muchísimo más rica que la doctrina europea en ese punto. Muchas gracias.